TV Perú Mundo. Nuevos heridos en Cisjordania y Gaza se registraron durante un enfrentamiento entre palestinos y fuerzas israelíes, mientras que la diplomacia internacional, representada en el llamado Cuarteto para Oriente Medio, se reunió en Viena para buscar soluciones urgentes. En un gesto de rebajar las tensiones vividas las últimas 3 semanas entre árabes y judíos, el Estado israelí levantó este viernes las restricciones de edad para el acceso a la explanada de las mezquitas en Jerusalén, como parte del rezo semanal musulmán. En septiembre pasado, el Estado hebreo prohibió el ingreso a la mezquita de Al-Aqsa, considerado el tercer lugar más sagrado del islamismo, a los menores de 50 años, para evitar nuevos actos incendiarios. La medida fue interpretada por los palestinos como un abuso contra su identidad religiosa y nacional. Entre tanto, hoy se supo que otro palestino apuñaló a un soldado judío cerca de la barrera de seguridad del Gush Etzion, un bloque de colonias judías al sur de Jerusalén. El agresor, vecino de otros 2 palestinos que perpetraron ataques similares en la ciudad de Beit Shemed, fue alcanzado por disparos de las fuerzas israelíes. Esta nueva jornada de violencia o Viernes de la Ira ha sido proclamada por Hamas, el movimiento islamista que controla la Franja de Gaza, que ha dicho que ningún intermediario internacional logrará un entendimiento entre las partes en conflicto. Todos los planes que sugiere Kerry o la comunidad internacional para terminar el conflicto o los crímenes de la ocupación contra el Assad o la gente de Palestina fracasarán. Cualquier intento de sofocar este levantamiento será un error. Las declaraciones de Ramwad iban en clara alusión a la reunión del llamado Cuarteto de Oriente Medio, formado por Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la ONU, que desde Viena pidieron tanto a Israel como a Palestina reducir la retórica de las provocaciones y restaurar la confianza. A través de un documento, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, insistió en llamar a la calma a las 2 partes, evitando las provocaciones y analizando juntos la resolución de estatus de Jerusalén, así como el fin de la ocupación que comenzó en 1967. A Israel y a nuestros amigos palestinos les pedimos calmar la situación mostrando moderación y liderazgo. El cuarteto exige importantes medidas a adoptarse en consonancia con la transición prevista por acuerdos anteriores a fin de restaurar la confianza y la esperanza que del estatus final de Jerusalén y el fin de la ocupación que se inició en 1967. El cuarteto anunció también que enviados especiales viajarán próximamente a la región para alentar la adopción de medidas concretas. En esa línea encargaron la tarea a Israel de negociar con Jordania su status quo en lugares santos en Jerusalén. En ese contexto, el Estado Islámico difundió un nuevo video en el que amenaza con un mensaje en idioma hebreo a Israel. En el material audiovisual, los extremistas aseguran que la guerra aún no ha comenzado y que ISIS está llegando. Este es un mensaje importante para los judíos que ocuparon la tierra de los musulmanes. La verdadera guerra aún no comenzó. Lo que están viviendo es solo un juego de niños, agrega el miliciano del video, que además demuestra el avance reciente del Daesh hacia Israel en un mapa, desde el sur por el Sinaí egipcio y desde el norte por el Golán. Con el levantamiento de las restricciones impuestas por Israel en la explanada de las mezquitas, han podido ir los palestinos a rezar este viernes. Se estima que ha habido 5 veces más personas de las que normalmente van. Pero bueno, eso es un regreso al status quo que había antes de iniciar esta violencia en septiembre, pero que no resuelve los problemas de fondo. Sí, definitivamente es una medida importante porque creo que escucha
las críticas de Occidente en torno a evitar las provocaciones, y justamente estas restricciones pueden ser interpretadas como una provocación justamente a la comunidad islámica de esta región del mundo. Ahora, sin embargo, hoy también ha habido violencia, han habido, según la Cruz Roja, la Media Luna Roja Palestina, han habido 300 heridos en el viernes, y prácticamente palestinos, de los cuales hay un número importante de heridos por bala, lo cual demuestra nuevamente la asimetría en el enfrentamiento entre soldados que disparan versus personas que básicamente tiran piedras, recordando por ejemplo la primera intifada, la intifada de las piedras. Así que este tipo de escenarios se vuelven a repetir y creo que terminan favoreciendo en esta escalada que por lo menos hasta el día de hoy no se ha detenido. Y ahora le sumamos un elemento adicional, que es la posibilidad de que el Estado Islámico tenga una participación mayor. ¿Qué puede pasar? Ya hay presencia del Estado Islámico en Gaza, curiosamente no alineado con Hamas, hay diferencias. Sin embargo, ¿qué pasaría si el Estado Islámico comienza a llevar a cabo atentados contra Israel? ¿Qué va a pasar? ¿El Estado Islámico se va a unir a Hamas? Más bien, esto va a provocar que Hamas se pueda acercar a Israel y a diálogo en su enfrentamiento con el Estado Islámico. Yo creo que esto plantearía un nuevo escenario muy interesante de cara al futuro de la relación entre palestinos e israelíes. Ahora habría que ver cómo ha impactado esta crisis al gobierno de Benjamín Netanyahu y su popularidad en Israel, porque esos comentarios que hizo sobre la autoría del Holocausto, acusando a un palestino y prácticamente liberando de la responsabilidad mayor a Adolfo Hitler, por un lado fue cuestionada por la misma oposición de Israel, y también en la población hemos escuchado las quejas de los pobladores por el momento, la situación de inseguridad en la que sienten vivir. Sí, ciertamente Netanyahu representa el orden, la mano dura, digamos, que por eso justamente gana la elección o ganó las últimas elecciones. Sin embargo, algunos comentarios que creo que están mucho más ligados a la presencia de sectores ultraortodoxos, radicales, que justamente no reflejan la realidad. No solamente la oposición judía se lo ha hecho saber, la misma jefa de gobierno alemana Merkel también se lo hizo saber, y él tuvo que de alguna manera moderar su discurso. Justamente ese es uno de los principales puntos de crítica a la oposición israelí, que justamente las débiles relaciones que Netanyahu ha podido consolidar con sus principales aliados, que en este contexto de seguridad o de inseguridad resultan fundamentales. Funcionarios de Estados Unidos, Rusia, Turquía y Arabia Saudita se reunieron en Viena para buscar una solución política al conflicto sirio. Sin embargo, no llegaron a acuerdos concretos. Los diplomáticos de Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita y Turquía se reunieron hoy en Viena por más de 2 horas para buscar una solución al conflicto interno que vive Siria. El secretario de Estado estadounidense John Kerry fue el primero en abandonar el lugar donde se llevaban a cabo las conversaciones, al no ponerse de acuerdo con sus contrapartes sobre el destino del presidente sirio Bashar al-Assad. Este último es el principal obstáculo para que exista una salida política en ese país, según el gobierno norteamericano. Sin embargo, Kerry dijo que se podría llegar a una solución en una segunda reunión que se llevaría a cabo la próxima semana. Lo que acordamos hoy es consultar con todas las partes con el objetivo de volver a convocar una reunión más amplia, que esperemos que sea el próximo viernes, para ver si hay suficientes puntos de acuerdo para poder avanzar hacia un proceso político. Por su parte, el canciller ruso dijo que el destino de Bashar al-Assad lo decidirá el pueblo sirio y anunció que el Kremlin quiere que Irán y Egipto sean parte de las negociaciones sobre el futuro de Siria, ya que el cuarteto no es suficiente, agregó. Hemos pedido que haya nuevos contactos a este nivel de representación, con la participación de una amplia parte de los poderes regionales, y específicamente hemos hablado de Irán y Egipto. Lavrov también anunció que Rusia y Jordania acordaron la cooperación de sus acciones militares en territorio sirio, lo cual incluye a las fuerzas aéreas. Llegamos a un acuerdo para coordinar con los ministerios de defensa de nuestros países acciones a través de un mecanismo de Amán para luchar contra el terrorismo en Siria. Por su parte, el ministro de Exteriores jordano, Nasser Youdet, dijo que espera que este acuerdo sea eficaz en la lucha contra todos los extremistas. Mientras tanto, la aviación rusa sigue atacando objetivos yihadistas. Esta vez destruyó una ruta de suministros. Así lo anunció el jefe del Estado Mayor de Rusia, Andrei Kartapolov.
Hemos descubierto una nueva ruta de suministros de armas, municiones y dineros para el Estado Islámico desde Irak. El objetivo clave de la cadena logística era un puente sobre el río Eufrates en Deir al-Zor, que hoy nuestros pilotos lo bombardearon. El ejército del gobierno sirio indicó que hasta el momento han recuperado cerca de 30 pueblos que estaban en manos del Estado Islámico y que estas acciones fueron posibles gracias al apoyo de las fuerzas kurdas y la Fuerza Aérea de Rusia. Y sobre este encuentro que hemos visto, hay el título del artículo del periódico New York Times es: Estados Unidos y Rusia se ponen de acuerdo en varios objetivos en Siria, salvo sobre Bashar al-Assad. Pero sí mencionan cuáles están de acuerdo, que resulta interesante, creo, enumerar, ¿no? Él dice que los puntos de acuerdo, uno de ellos es mantener una Siria unificada, otro es eliminar, por supuesto, la presencia del Estado Islámico o otros extremistas y asegurar que los sirios tengan el derecho de escoger a su futuro líder. Entonces, es sobre eso Kerry dijo que esto puede significar que Rusia acepta la posibilidad de una transición. Sí, sin embargo, acordémonos que, en primer lugar, en las últimas semanas o días estuve especulando acerca de un proceso de transición que podría tener dos etapas. Una primera etapa con al-Assad y una segunda etapa básicamente consecuencia de un proceso electoral. Así que yo tengo la impresión de que la posición de Estados Unidos inflexible frente a la posibilidad de que al-Assad tenga algún papel o el oficialmente un papel, creo que se va moderando. Es decir, se va negociando con Rusia, hay impresiones positivas de esta negociación, hay posibilidad de que, como lo ha dicho Kerry, de que se llegue a un tipo de acuerdo. Rusia no va a ceder en torno a la presencia de alguna manera de al-Assad en algún momento de la transición. Sí, esto me parece que, y eso sumado al avance de las fuerzas oficialistas, que de alguna manera están mejorando la posición negociadora de al-Assad, reforzadas con el papel militar de Rusia, creo que podría ser interpretado como un gran éxito de Rusia, digamos, diplomático y político, su intervención como un elemento pues fundamental para llegar a un acuerdo entre las partes implicadas. Una pausa y volvemos con lo último.